Estaba llorando porque me van a desalojar de mi departamento, me sentía asfixiado en deudas y no sabía qué hacer. Entonces mi novia me interrumpió el llanto para exigirme zapatos nuevos. La boté por psicópata. Estaba sentado en las baldosas frías de la sala con una orden judicial de desalojo en una mano y las lágrimas secándose en mi barbilla, cuando mi novia de 2 años se plantó frente a mí con cara de asco porque mis sollozos arruinaban su iluminación para grabar historias. En lugar de preguntarme si respiraba, me tiró una revista de moda en el regazo exigiendo $1000 para unos tacones de pasarela como si yo fuera un cajero automático con sentimientos. Al día de hoy me sigue resultando un enigma absoluto cómo permití que mi propia vida se convirtiera en semejante circo de utilería. Durante los últimos 24 meses, mi rutina consistía en quemarme las pestañas 14 horas al día en una empresa de logística pesada para sostener un estándar que jamás me perteneció. Me despertaba a las 5 de la mañana entre planillas de fletes, camiones varados y despachos portuarios con el único objetivo de que las tarjetas no rebotaran al final del mes. En mi cabeza, nublada por un absurdo complejo de protector moderno, asumir todos los gastos del departamento, las compras gourmet y los viajes de fin de semana era mi deber innegociable. Creía ciegamente que si yo blindaba la parte económica, ella podría construir su carrera digital sin presiones externas. Me convencí de que el agotamiento crónico que sentía en la espalda era simplemente el precio regular de ser un buen compañero de vida. Olivia, por su parte, vivía en un universo paralelo donde el dinero parecía brotar de los filtros de belleza y las etiquetas de marcas caras. Su ocupación de tiempo completo consistía en proyectar la imagen de una heredera despreocupada que paseaba por galerías de arte y tomaba desayunos continentales en terrazas exclusivas. Lo fascinante era que todo ese montaje no generaba ni un solo centavo de ganancia real, era un espejismo financiado íntegramente por mis horas extras y mis bonos de productividad. Yo pagaba los cafés de $12 que ella fotografiaba durante 3 horas hasta que se enfriaban por completo. En lugar de ver las banderas rojas del tamaño de un estadio de fútbol, yo sonreía como un idiota mientras le sostenía el bolso para que ella posara frente a escaparates ajenos. Las señales de desconexión absoluta con el mundo real estaban ahí desde el primer trimestre de convivencia. Si el mesero de un restaurante no nos asignaba la mesa con mejor entrada de luz natural, Olivia era capaz de arruinar la velada entera con silencios sepulcrales y suspiros teatrales. Pasaba jornadas completas retocando el brillo de sus uñas en aplicaciones móviles mientras yo lidiaba con choferes furiosos y contenedores retenidos en la aduana. Para ella, los servicios básicos como el agua, la electricidad y el Internet de alta velocidad eran fenómenos mágicos que venían incluidos con la atmósfera del planeta. Jamás en 2 años vio una factura física ni preguntó cuánto costaba el mantenimiento del edificio donde vivíamos. La espiral descendente comenzó de manera silenciosa cuando la empresa de logística en la que trabajaba empezó a perder sus principales contratos comerciales. Lo que al principio parecían retrasos menores en el pago de comisiones se transformó rápidamente en una crisis estructural de proporciones devastadoras. Intenté comentarle la situación en un par de ocasiones, sugiriendo con mucha prudencia que debíamos recortar las salidas a cenar y cancelar varias suscripciones innecesarias para armar un pequeño fondo de emergencia. Su respuesta inmediata fue mirarme con fastidio y advertirme que hablar de escasez atraía vibraciones de pobreza a nuestro hogar. Para no alterar su supuesta paz creativa, opté por callarme y seguir tapando los agujeros financieros con préstamos personales. El golpe definitivo llegó sin anestesia hace 3 meses, cuando la compañía se declaró en quiebra fraudulenta y los dueños desaparecieron dejando a todo el personal en la calle sin liquidación. De la noche a la mañana, mis ingresos pasaron a ser exactamente 0 mientras las deudas acumuladas por sostener el ritmo de vida de Olivia empezaban a asfixiarme el cuello. Intenté conseguir empleos temporales como despachador independiente, pero el dinero apenas alcanzaba para comprar comida básica y pagar una fracción insignificante de los intereses bancarios. El alquiler del departamento de lujo, ubicado en una de las zonas más cotizadas de la ciudad, quedó completamente desatendido. Cada día que pasaba era una cuenta regresiva implacable hacia el desastre total. Las cartas de advertencia del arrendador empezaron a llegar por debajo de la puerta con una frecuencia alarmante. Olivia simplemente las levantaba del suelo con la punta de los dedos y las arrojaba al cesto del reciclaje porque consideraba que los sobres marrones arruinaban la estética minimalista del recibidor. Yo pasaba las noches en vela haciendo cálculos matemáticos absurdos en servilletas, tratando de estirar fondos inexistentes mientras ella dormía plácidamente con un antifaz de satén. Oculté la magnitud del colapso durante semanas por pura vergüenza y por ese estúpido orgullo de no querer admitir que el barco se estaba hundiendo a pedazos. Sin embargo, la realidad no negocia con el orgullo de nadie. Ese fatídico martes por la tarde, el timbre sonó con una insistencia inusual que me heló la sangre al instante. Al abrir la puerta me encontré cara a cara con el dueño del inmueble, acompañado por un actuario judicial que portaba una carpeta rígida de color azul. Sin mediar palabras innecesarias, me entregaron la notificación formal de desalojo definitivo por incumplimiento reiterado de contrato y falta de pago acumulada.
Nos daban un plazo perentorio e improrrogable para desalojar el lugar antes de que interviniera la fuerza pública para retirar nuestras pertenencias a la calle. Firmé la copia con la mano temblorosa, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies de manera irreversible. Cuando la puerta se cerró, el peso de 2 años de mentiras, sacrificios inútiles y quiebra absoluta cayó sobre mi pecho como una losa de cemento. Me dejé caer de rodillas sobre el piso de madera de la sala, incapaz de sostenerme en pie mientras un ataque de pánico me cortaba la respiración. Lloré con una desesperación cruda y visceral, con la cabeza apoyada contra las baldosas frías, sintiéndome el ser humano más fracasado sobre la faz de la tierra. Estaba arruinado, sin trabajo, con el crédito destruido y a punto de ser arrojado a la calle con una mano adelante y otra atrás. Era el fondo absoluto de mi existencia. En medio de ese colapso emocional, la puerta de la habitación principal se abrió y Olivia salió caminando con un trípode portátil y su teléfono encendido. Al verme tirado en el suelo hiperventilando, no hubo un solo gesto de alarma en su rostro ni un intento de acercarse a ver si me ocurría algo grave. Se detuvo a 2 metros de distancia, chasqueó la lengua con evidente disgusto y me reprochó que mis lamentos y mi respiración agitada le estaban generando un bloqueo creativo insoportable para su contenido de la tarde. Me miró como quien mira una mancha de humedad en una pared recién pintada que estorba para una sesión de fotos. Acto seguido, desbloqueó su pantalla y me puso frente a los ojos la imagen de unos tacones de diseñador con incrustaciones brillantes de una marca europea. Con una naturalidad escalofriante, me exigió que le transfiriera $1000 de inmediato porque ese fin de semana se celebraba una gala benéfica y no pensaba asistir con calzado repetido bajo ninguna circunstancia. Me dijo textualmente que mi mala energía financiera no podía ser un obstáculo para sus relaciones públicas y que resolviera ese pago antes de que terminara la tarde. No preguntó por qué lloraba, no vio el documento judicial en mi mano ni le importó en lo más mínimo si yo tenía comida para el día siguiente. En ese milisegundo exacto, algo se desconectó definitivamente dentro de mi cabeza y el llanto se detuvo de golpe, como si hubieran cerrado una llave de paso. La tristeza, la culpa y el pánico que me asfixiaban se disolvieron en un segundo, siendo reemplazados por una lucidez fría, quirúrgica y absolutamente congelada. La venda se me cayó con tanta violencia que casi pude escuchar el chasquido del impacto contra el suelo. Comprendí que jamás había tenido una pareja, sino una sanguijuela narcisista que me veía como un dispensador de comodidades desechable. Me sequé las lágrimas de la cara con la manga de mi camisa, me puse de pie con una calma que ni yo mismo reconocía y le extendí la orden de desalojo doblada por la mitad. Le dije con un tono plano y pausado que leyera bien el encabezado del documento y que empezara a guardar sus vestidos caros en cajas de cartón. Le advertí que el cerrajero y el personal de mudanza contratado por la administración llegarían a primera hora de la mañana, por lo que su estancia en el departamento terminaba esa misma noche. Olivia se quedó mirando el papel oficial con una mueca de incredulidad, como si las leyes de la física y del Código Civil fueran una sugerencia opcional para alguien con su número de seguidores. Caminé hacia la cocina sin mirarla una sola vez más, saqué mi pasaporte y mis títulos de la gaveta y los guardé metódicamente en mi mochila de trabajo. Escuché cómo ella empezaba a balbucear excusas absurdas detrás de mí, alternando entre la indignación por mi falta de caballerosidad y la exigencia de que buscara otro departamento inmediatamente. No respondí a ninguna de sus provocaciones ni levanté la voz un solo decibelio durante el resto de la tarde. En ese instante me juré a mí mismo que no volvería a derramar una sola gota de sudor ni de lágrimas por sostener la farsa de una persona que me dejaría morir de hambre si eso le garantizaba una foto perfecta. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: es increíble que tu empresa quiebre, te llegue la policía con una orden de desalojo y la tipa se preocupe porque tus sollozos le arruinan la estética del vídeo. Hay que tener un nivel de desconexión cerebral astronómico para pedir $1000 de tacones en medio de un embargo judicial. Respuesta de OP. Para ella el algoritmo de Instagram pagaba las cuentas de luz y el agua mágicamente. Pasaba 6 horas al día editando fotos de cafés de $12 que yo pagaba con horas extras en el puerto, así que asumir la realidad de un desalojo no combinaba con su paleta de colores. Usuario anónimo 2 dice: sinceramente tú también te buscaste el problema por actuar como su patrocinador privado durante 2 años enteros. Financiarle delirios de millonaria a alguien que no aporta un centavo a la casa es la receta perfecta para terminar durmiendo debajo de un puente. Respuesta de OP. Tienes toda la razón y no me escondo, normalicé ser un cajero automático con patas por pura ceguera. Lo importante es que el golpe en el suelo me reinició el cerebro a tiempo antes de terminar con antecedentes penales o en la indigencia absoluta por pagarle lujos ajenos. Ha pasado un día desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Olivia decidió atrincherarse en el dormitorio principal y transmitir en vivo llorando para denunciar que un novio tacaño y sin visión la estaba dejando en la calle justo antes de su evento más importante. En lugar de perder los estribos o ponerme a discutir contra una puerta de madera cerrada con pestillo, me senté en el pasillo con mi tableta y me puse a grabar cada segundo de su transmisión digital.
Ella detallaba con lujo de dramatismo cómo se negaba a abandonar la propiedad, reconociendo abiertamente que había recibido la notificación formal pero que pensaba resistir allí por dignidad artística. Cada lágrima falsa que soltaba frente a su aro de luz se convertía en una prueba irrefutable de ocupación indebida que yo archivaba con fecha y hora. Una vez que guardé los archivos de vídeo en una memoria externa, redacté un correo sumamente formal dirigido al propietario del departamento y a su abogado. Les adjunté los enlaces y las grabaciones donde Olivia confirmaba su negativa a entregar el inmueble pacíficamente, aclarando que por mi parte yo estaba desalojando de manera voluntaria y colaborando plenamente con el proceso. El dueño me respondió a los 20 minutos agradeciendo la transparencia y asegurándome que esas grabaciones le ahorraban semanas de trámites burocráticos para justificar la intervención policial inmediata. Saber que el terreno legal estaba cubierto me dio una tranquilidad inmensa para concentrarme en mi propia supervivencia logística. Mientras ella continuaba gritando amenazas a través de la puerta sobre llamar a supuestos abogados de derechos humanos y exigir indemnizaciones por estrés, procedí a desconectar mis pertenencias de mayor valor comercial. Empaqué mi consola de videojuegos de última generación junto con los mandos y desmonté el televisor de 55 pulgadas que compré con mi último aguinaldo. Cargué ambos aparatos en el maletero de un taxi por la puerta trasera del edificio sin hacer el menor ruido para no alertarla. Sabía perfectamente que en mi cuenta bancaria quedaban apenas unos pocos centavos y necesitaba liquidez inmediata para pagar el transporte de mis cosas y no quedar desamparado. Me dirigí directamente a una casa de empeño en el centro de la ciudad donde me atendió un tasador de mirada aburrida pero eficiente. Tras una breve revisión del estado técnico de los equipos, el hombre me entregó un fajo de billetes en efectivo que representaba una fracción de lo que me habían costado, pero que para mí significaba libertad pura. Con ese dinero en el bolsillo pagué por adelantado un camión de mudanzas pequeño para la mañana siguiente y reservé una bodega de almacenamiento temporal por un mes. Guardé el resto del efectivo en mi billetera con la firme determinación de no tocarlo a menos que fuera una emergencia médica estricta. Al caer la tarde, tomé un transporte hacia la casa de mi madre en el otro extremo de la ciudad, llevando únicamente una maleta con ropa y mi mochila de trabajo. Ella me recibió con un plato de sopa caliente y me preparó el sofá de la sala de estar sin hacerme preguntas incómodas ni reproches tardíos. Hacía meses que no respiraba un aire tan limpio y libre de tensiones artificiales como el de esa sala modesta. Por primera vez en 2 años no tenía que preocuparme por complacer caprichos ajenos ni por calcular si el saldo bancario resistiría otra cena extravagante. Me senté en el sofá a descansar el cuerpo, sabiendo que la noche aún me deparaba un último movimiento estratégico. Alrededor de las 9 de la noche, la pantalla de mi teléfono vibró con una notificación emergente de una conocida aplicación de entrega de comida a domicilio. Abrí el panel de la cuenta compartida y descubrí que Olivia había cargado un pedido astronómico utilizando mi tarjeta de débito que aún estaba vinculada por defecto. El carrito incluía 2 bandejas premium de sushi de salmón importado, cortes especiales de atún rojo y un surtido de postres cubiertos con láminas de oro comestible por un total de $180. La mujer estaba encerrada en un departamento embargado, sin pagar un centavo de luz, pero cenaba como una diplomática europea a costa de mi ruina. En lugar de cancelar la orden en el acto y darle la oportunidad de usar otro método o montar un escándalo prematuro, decidí esperar con absoluta paciencia. Abrí el mapa de rastreo satelital de la aplicación y me puse a monitorear en tiempo real el desplazamiento del repartidor en motocicleta por las avenidas de la ciudad. Observé cómo el mensajero recogía el paquete en el restaurante japonés, tomaba la autopista norte y se aproximaba gradualmente a la zona residencial de nuestro antiguo edificio. El repartidor tardó exactamente 28 minutos en llegar al portón principal y estacionar su vehículo junto a la garita de seguridad. En el segundo exacto en que el icono del repartidor se detuvo frente a la entrada del edificio y la aplicación marcó que el repartidor estaba en la puerta, abrí mi banca móvil. Con un simple toque en la pantalla de mi teléfono, activé el bloqueo total de la tarjeta de débito para transacciones no presenciales y compras digitales. El sistema del datáfono del comercio procesó el cobro final en ese instante y la transacción fue rechazada automáticamente por fondos restringidos. El cobro falló sin opción a reclamo en el mismo instante en que el conserje llamaba al intercomunicador del departamento para anunciar la entrega. Me recosté cómodamente contra los almohadones del sofá de mi madre, dibujando una sonrisa inevitable al imaginar la escena que se estaba desarrollando a kilómetros de distancia. Olivia seguramente había bajado en su bata de seda importada con el celular listo para grabar el desempaquetado de su banquete exclusivo para sus seguidores nocturnos. En cambio, tuvo que enfrentarse a la mirada cansada del repartidor informándole que la tarjeta estaba bloqueada y que no podía entregarle ni un solo grano de arroz. Tuvo que ver cómo el repartidor guardaba las elegantes bolsas negras en su mochila térmica y se marchaba en su moto bajo la mirada atenta del portero nocturno. A pesar de esa pequeña victoria logística sobre su descaro, la realidad del inmueble seguía pesando sobre mis hombros de cara a las próximas horas.
El contrato de arrendamiento continuaba legalmente bajo mi firma y cualquier daño que sufrieran las instalaciones durante la noche se traduciría en demandas civiles directas contra mi persona. El reloj corría y yo sabía que a las 7 de la mañana debía presentarme en el lugar para coordinar el retiro absoluto de todos los bienes que estaban a mi nombre. No podía permitir que la soberbia de Olivia destruyera lo poco que me quedaba de reputación crediticia ante la administración del edificio. Revisé 3 veces los contratos de compra de cada electrodoméstico y mueble que guardaba en una carpeta digital en la nube, asegurándome de tener las facturas originales a mano. Coordiné la hora de llegada del camión de mudanza con el transportista y dejé programada la alarma de mi teléfono para las 5:30 de la madrugada. La noche anterior había sido de llanto y desesperación, pero esta noche se sentía como la víspera de una operación de rescate personal. Me dormí con la certeza de que a la mañana siguiente el departamento quedaría tan vacío como las promesas de su carrera digital. Usuario anónimo 1 dice, el nivel de maldad quirúrgica para dejar que el repartidor llegue con el sushi hasta el portón del edificio y bloquear la tarjeta en ese segundo exacto es arte puro. Te aseguro que el berrinche que hizo en bata frente al conserje valió cada centavo de ese salmón que no se pudo comer. Respuesta de OP, el salmón importado con láminas de oro comestible no combinaba en absoluto con una orden judicial de desalojo por falta de pago. Quería cenar como reina a mi costa mientras yo dormía en un sofá prestado, así que devolver el pedido con las manos vacías fue simplemente un ajuste de cuentas necesario. Usuario anónimo 2 dice, fue una jugada maestra enviarle las transmisiones en vivo al dueño del departamento de inmediato. Seguro el tipo ya no soportaba los aires de grandeza de tu ex en el edificio y con esos vídeos le diste la excusa perfecta para sacarla sin contemplaciones. Respuesta de OP, la transparencia legal me ahorró miles de dólares en multas por ocupación indebida y daños colaterales. El dueño vio los vídeos, entendió que yo estaba colaborando al 100% y concentró toda la presión judicial sobre ella, que era la única que insistía en montar un campamento ilegal. Ha pasado una semana desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Olivia me aplicó una rígida ley del hielo, encerrada en la alcoba con la evidente postura de que su silencio me obligaría a suplicarle perdón. Se negaba a contestar llamadas, mensajes o notas bajo la puerta, convencida de que su indiferencia me quebraría emocionalmente como en los viejos tiempos y me haría correr a buscar dinero prestado para mantener el alquiler. Aproveché esa soberbia descomunal para presentarme a las 7:30 de la mañana en punto con una cuadrilla de 4 estibadores profesionales y un cerrajero matriculado. Subimos por el montacargas de servicio con carretillas industriales, rollos de plástico de embalaje y herramientas de desmontaje pesado. Abrí la puerta principal con mi copia de la llave y le indiqué al equipo de trabajo que desmantelaran metódicamente cada mueble, lámpara y electrodoméstico que figurara en mis facturas de compra. El estruendo de los taladros desarmando la estantería modular de la sala resonó en todo el piso con una fuerza impresionante. Al escuchar el ruido de los martillos y los pasos de botas con punta de acero, Olivia salió al pasillo envuelta en un kimono de satén, mirándonos por encima del hombro con un desprecio teatral absoluto. Se cruzó de brazos apoyada contra la pared del pasillo, asumiendo con total arrogancia que los cargadores eran personal que yo había contratado para limpiar y reacomodar la sala para complacerla. El equipo de mudanza no perdió un solo segundo en cortesías innecesarias y comenzó a retirar el sofá seccional de cuero italiano, la mesa de centro de mármol y las sillas del comedor en cuestión de 20 minutos. Olivia observaba cómo levantaban el refrigerador de 2 puertas y la cafetera expreso profesional sin mover un solo músculo del rostro, sosteniendo una taza vacía con la mano extendida en una pose ridícula. Parecía creer que si ignoraba la situación con suficiente elegancia, los muebles se materializarían de nuevo por arte de magia en cuanto ella terminara de meditar. Cuando la sala y la cocina quedaron reducidas a 4 paredes de cemento y marcas de polvo en el suelo, los cargadores se enfilaron directamente hacia el dormitorio principal. Olivia se adelantó con paso apresurado, entró a la habitación, se sentó en el centro exacto de la cama king size y abrió su computadora portátil para fingir que revisaba correos de negocios urgentes. El jefe de la cuadrilla, un hombre corpulento de más de 50 años con cero paciencia para poses dramáticas, se paró al pie de la cama y le pidió con voz firme que se pusiera de pie para retirar el colchón. Ella no pestañeó, no levantó la vista de la pantalla y se limitó a ignorar la advertencia como si los trabajadores fueran fantasmas invisibles en su palacio privado. Tras pedirle permiso educadamente 3 veces consecutivas sin recibir respuesta, los cargadores simplemente comenzaron a trabajar alrededor de su cuerpo. 2 estibadores desatornillaron los paneles laterales del somier mientras otro levantaba la cabecera tapizada directamente sobre su cabeza con un cuidado casi quirúrgico. El colapso en su rostro fue monumental cuando los hombres inclinaron el colchón de espuma viscoelástica para enfundarlo en plástico protector, dejándola al borde de caerse de espaldas contra el suelo de madera. Olivia tuvo que levantarse de un salto torpe y desarticulado, perdiendo toda la compostura y la dignidad que había intentado proyectar durante toda la mañana. Sin una cama donde posar ni un mueble donde apoyarse, agarró su maleta de mano con ruedas y se replegó al pequeño balcón exterior,
cerrando la puerta corrediza de vidrio de un portazo violento. Desde el balcón me miraba a través del cristal con ojos cargados de furia asesina mientras los cargadores bajaban la base de la cama por el ascensor de carga. Saqué mi teléfono del bolsillo y me dediqué a realizar una inspección visual exhaustiva de cada rincón de la vivienda, grabando vídeos en alta definición con sello de tiempo y coordenadas GPS activadas. Fotografié el estado impecable de los enchufes, las paredes sin clavos y los pisos barridos para certificar que el departamento se entregaba en perfectas condiciones estructurales. No iba a permitir que me imputaran un solo cargo por reparaciones o suciedad cuando la entrega formal se llevara a cabo con la administración. A las 11 de la mañana, el conserje del edificio y el administrador general subieron al departamento portando la carpeta oficial de rescisión de contrato de arrendamiento. Ambos revisaron minuciosamente cada habitación vacía, cotejaron las fotos con el inventario inicial y firmaron el acta de entrega definitiva sin formular una sola objeción técnica. Firmé los documentos por duplicado, estampé mi huella dactilar en el formulario de desvinculación y les entregué los 2 juegos de llaves maestras que estaban bajo mi custodia legal. Con ese simple apretón de manos, mi responsabilidad contractual sobre ese inmueble quedó formal y legalmente extinguida para siempre. La dejé completamente sola en ese espacio vacío, donde cada paso producía un eco ridículo contra las paredes desnudas y las ventanas sin cortinas. Olivia permanecía parada en el balcón con su maleta de marca y su cargador de celular en la mano, dándose cuenta por fin de que la obra de teatro había terminado y no quedaba público para aplaudirle. Ni siquiera me molesté en despedirme o dirigirle una última mirada de desquite, simplemente me colgué mi mochila al hombro y bajé las escaleras con una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía años. Al llegar a la recepción, el guardia me comentó entre risas que ella ya estaba enviando audios furiosos al chat del condominio anunciando represalias. Usuario anónimo 1 dice, la imagen mental de los tipos de la mudanza desarmándole la cama en la cara mientras ella intentaba posar como millonaria en Instagram me dio años de vida. La trataron literalmente como una lámpara vieja o un florero que tuvieron que mover a un lado para poder barrer el piso. Respuesta de OP, los cargadores cobraban por hora de trabajo y no tenían tiempo que perder con sus poses de alta alcurnia. Le pidieron permiso 3 veces para que se levantara por las buenas, pero como quiso hacerse la estatua de mármol, terminaron levantando el colchón con ella encima sin tanto drama. Usuario anónimo 2 dice, dejarla sola dentro del departamento vacío fue bastante arriesgado tomando en cuenta lo desquiciada que estaba por la humillación. Una persona con ese nivel de rencor te raya los pisos de parquet, te rompe los vidrios o te bloquea las cerraduras con pegamento solo por pura maldad. Respuesta de OP, todo estaba fríamente calculado y documentado al milímetro antes de dar un paso en falso. El administrador y el conserje estaban presentes en la sala supervisando la entrega formal, así que cualquier destrozo posterior que ella intentara cometer caía directamente bajo su responsabilidad civil y penal. Ha pasado un mes desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Olivia, durmiendo en un colchón inflable en el piso pelado del departamento vacío, subió fotos del lugar al chat vecinal acusándome de abandono de hogar y violencia económica. En su publicación adjuntaba imágenes deprimentes de su colchón de campamento en medio de la sala desierta, acompañadas de un texto dramático donde aseguraba que yo la había despojado de todos sus bienes materiales de la noche a la mañana. Intentó generar una ola de indignación comunitaria entre los residentes del condominio para que alguien le ofreciera asistencia legal gratuita o le permitiera quedarse en las áreas comunes. Olvidó convenientemente que en ese mismo grupo de WhatsApp participaba el dueño legítimo del inmueble, a quien yo ya le había entregado todas las actas firmadas y los vídeos de la mudanza. El propietario no tardó ni 10 minutos en intervenir públicamente en el chat grupal con una contundencia demoledora que dejó a todos los vecinos mudos. Publicó en formato PDF el acta formal de rescisión de contrato firmada por mí, aclarando ante los 80 residentes que Olivia figuraba como una ocupante no autorizada que jamás había aportado un solo centavo para el alquiler o los gastos comunes durante 2 años. Le advirtió de manera explícita y tajante que tenía un plazo improrrogable de 24 horas para retirar su colchón inflable y sus maletas por sus propios medios, o de lo contrario la administración se vería obligada a llamar a la fuerza pública para desalojarla de inmediato. La humillación digital que sufrió en ese grupo superó con creces cualquier intento de manipulación que ella hubiera planeado. Presa del pánico ante la inminente llegada de la policía municipal, Olivia pasó toda esa tarde haciendo llamadas desesperadas a su supuesta red de amistades influyentes de la alta sociedad. Lo tragicómico del asunto fue que, aun estando al borde de ser arrojada a la acera por la fuerza pública, sus exigencias para recibir ayuda seguían siendo tan delirantes como siempre. Les decía a sus conocidas que necesitaba una habitación de invitados espaciosa, con buena iluminación para grabar historias y sábanas de seda auténtica porque su piel no toleraba el algodón común. Como era de esperarse, ninguna de las personas que compartían cócteles con ella en sus transmisiones en vivo estuvo dispuesta a soportar sus pretensiones absurdas. A la mañana siguiente, varios vecinos del primer piso presenciaron el espectáculo lamentable de su partida definitiva desde los balcones del edificio.
Olivia tuvo que bajar arrastrando 3 maletas gigantescas por la rampa del garaje, completamente empapada en sudor bajo un abrigo de piel sintética que no le cabía en el equipaje. Tras haber sido rechazada por todo su círculo de contactos digitales, no tuvo más remedio que pedir el servicio de un taxi destartalado con los guardabarros abollados y el tubo de escape suelto. El taxista le cobró la tarifa por adelantado en efectivo y se negó a ayudarla a subir los bolsos al maletero, obligándola a cargar ella misma el peso de su propia farsa frente al personal de seguridad. Sin dinero disponible para pagar un depósito de arrendamiento en una zona decente y con las tarjetas de crédito saturadas, terminó refugiándose en una posada barata en las afueras de la ciudad, cerca de una autopista de carga pesada. En lugar de agradecer que tenía 4 paredes y un techo para pasar la noche, utilizó sus redes sociales secundarias para publicar quejas interminables sobre el fuerte olor a desinfectante industrial y la baja calidad de las toallas del hospedaje. Su incapacidad patológica para aceptar su nueva realidad económica la mantenía atrapada en un ciclo de quejas ridículas mientras su situación financiera se hundía en un pozo sin fondo. Por mi parte, me instalé cómodamente en un monoambiente pequeño pero impecable, ubicado a pocas cuadras de mi nuevo centro de operaciones. Con el dinero que ahorré al dejar de financiar sus cenas gourmet y sus tratamientos estéticos, logré pagar el 90% de mis deudas bancarias en un tiempo récord. Comencé a trabajar como consultor de logística para pequeñas empresas comerciales, generando ingresos limpios que entraban directamente a mi cuenta sin intermediarios caprichosos. La tranquilidad mental de cenar un plato de arroz con huevo en una mesa sencilla, sabiendo que no le debía un centavo a nadie, superaba cualquier lujo ficticio que hubiera vivido en el pasado. A pesar de encontrarse en la precariedad más absoluta en ese motel de carretera, me enteré por colegas de logística que Olivia seguía obsesionada con asistir a la gran gala benéfica de fin de temporada. Les aseguraba a los pocos conocidos que aún le contestaban los mensajes que ese evento sería su plataforma de relanzamiento y que allí conseguiría un nuevo patrocinador millonario que le devolvería su estatus perdido. Era fascinante y perturbador observar cómo una persona prefería gastar su última pizca de energía en cazar a una víctima con dinero antes que buscar un trabajo honrado para salir del fango. La trampa que ella misma se estaba construyendo era monumental, y el desenlace era solo cuestión de tiempo. Usuario Anónimo 1 dice, ¿dónde quedaron todas esas grandes amigas millonarias de las fotos de los cócteles cuando le tocó buscar un lugar para meter su colchón inflable? Es increíble ver cómo el estatus de las redes sociales se evapora en el segundo exacto en que necesitas que alguien te preste un sillón de verdad. Respuesta de OP, en ese entorno superficial nadie te abre la puerta de su casa si no hay beneficios o fotos exclusivas que presumir en Internet. Sus 2 mejores amigas de historias la dejaron en visto en cuanto les pidió posada con la condición de que le pusieran sábanas de seda importada. Usuario Anónimo 2 dice, la escena de la tipa acampando en un colchón inflable en el piso de cemento pelado de un departamento de lujo es el resumen perfecto de toda su vida. Querer aparentar abolengo y realeza mientras tienes que inflar tu propia cama con los pulmones es un nivel de decadencia inigualable. Respuesta de OP, la obsesión enfermiza por sostener apariencias vacías siempre se termina estrellando contra el suelo de cemento tarde o temprano. Quiso mantener la farsa de heredera hasta el último segundo, pero la realidad y el dueño del inmueble le cobraron la cuenta sin ningún tipo de filtro. Ha pasado 3 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Olivia saturó una tarjeta de crédito prestada por una conocida ingenua para comprar los tacones de diseñador de $1000 y presentarse a la gala benéfica en busca de un nuevo patrocinador adinerado. En lugar de utilizar ese margen de crédito para alquilar una habitación modesta o pagar sus deudas más urgentes, prefirió jugarse su última carta comprando el calzado exacto que me había exigido aquella tarde mientras yo lloraba en el piso. Se presentó en el salón principal de un hotel de lujo con un vestido de noche alquilado, caminando con una sonrisa ensayada y fingiendo que su vida seguía siendo un desfile ininterrumpido de privilegios. Su único objetivo de la noche era sentarse en las mesas empresariales para seducir a algún inversionista desprevenido que estuviera dispuesto a financiarle sus gastos sin hacer preguntas. Para su absoluta desgracia, por una coincidencia devastadora de la distribución de asientos, fue asignada a la mesa principal del sector corporativo, justo enfrente de Marco. Marco había sido mi director de operaciones y jefe directo durante más de 4 años en la empresa de logística que quebró, y conocía cada detalle de mi situación personal y profesional. Él sabía perfectamente que cuando la compañía colapsó, yo fui el único directivo que se quedó trabajando gratis y dando la cara hasta el último segundo para intentar salvar las operaciones de los choferes y estibadores, quedándome en la ruina total por pura ética laboral mientras los dueños huían. Marco era un hombre de negocios curtido que detestaba la hipocresía social por encima de todas las cosas. Durante la cena, mientras los mozos servían las copas de vino, Olivia comenzó a acaparar la conversación con anécdotas infladas sobre sus supuestos viajes internacionales y sus exclusivos proyectos de consultoría de moda.
En un momento de euforia provocada por la champaña, soltó un comentario despectivo sobre los hombres mediocres y sin visión financiera que no sabían sostener el estándar de una mujer de su categoría, insinuando que su anterior pareja había sido un estorbo para su crecimiento. Marco, que la había estado observando en silencio detrás de su vaso de whisky, la reconoció de inmediato por las fotografías que yo solía tener en mi antiguo escritorio de la oficina. Con una calma aterradora, Marco dejó su vaso sobre el mantel de lino, se inclinó hacia el centro de la mesa y le preguntó con una voz perfectamente clara y audible para los 10 comensales si ella era la misma Olivia que convivía con Maximiliano. El rostro de ella se congeló al instante, pero antes de que pudiera articular una respuesta evasiva, Marco tomó la palabra frente a todos los empresarios presentes. Relató con lujo de detalles y una precisión demoledora cómo Maximiliano se había quedado sin un solo centavo por salvar los sueldos de 20 trabajadores humildes, mientras ella le exigía $1000 para unos zapatos en medio de un ataque de llanto por una orden judicial de desalojo. El silencio que cayó sobre esa mesa fue tan denso que casi se podía cortar con el cuchillo de la carne. Los directores de empresas, sus esposas y los organizadores del evento la miraron con una mezcla de asco, desprecio y una incomodidad insostenible. Nadie volvió a dirigirle la palabra ni a servirle vino, los invitados simplemente le dieron la espalda de manera coordinada para continuar hablando de negocios como si ella fuera un bulto invisible. Olivia intentó balbucear que todo era un malentendido y que Marco estaba inventando calumnias por rencor, pero la frialdad de las miradas a su alrededor le confirmó que su teatro social había sido dinamitado sin posibilidad de reparación. Desesperada por huir de los murmullos crecientes que empezaban a expandirse por las mesas vecinas, se levantó de la silla con tanta brusquedad que derramó una copa de agua sobre el mantel. Agarró su bolso de imitación y emprendió una retirada apresurada hacia el vestíbulo principal, intentando mantener un paso firme y altivo a pesar del temblor en sus piernas. El pánico por ser grabada o confrontada por otros conocidos la hizo acelerar la marcha sin mirar por donde pisaba. Al cruzar el umbral de cristal hacia la salida del hotel, la punta del tacón de $1000 se trabó en la gruesa alfombra de bienvenida del vestíbulo. El peso de su cuerpo dobló la estructura del calzado y el fino tacón de diseñador se partió limpiamente en dos con un chasquido seco que resonó en todo el recibidor. Olivia cayó de rodillas sobre el piso de mármol pulido frente al personal de recepción, los botones del hotel y un grupo de fotógrafos que cubrían la entrada de invitados. El zapato derecho quedó completamente inservible, con la suela desgarrada y el taco colgando de un hilo de plástico barato cubierto de brillantina. Fue la postal definitiva de su propia decadencia, vestida de gala en el suelo, sin dinero, sin pareja a quien culpar y con el calzado de sus sueños destruido en su primer uso. Al intentar solicitar un vehículo de transporte privado mediante su teléfono, la aplicación rechazó el viaje por falta de fondos disponibles en su cuenta bancaria. Ninguno de los asistentes a la fiesta que salían del hotel aceptó compartir el auto con ella ni prestarle dinero para el pasaje, apresurándose a subir las ventanillas para evitar el contacto. Sin otra alternativa viable y bajo una llovizna fría que empezaba a caer sobre la ciudad, tuvo que quitarse ambos zapatos rotos y caminar descalza sobre el pavimento húmedo de la avenida. Sosteniendo los tacones partidos en una mano y levantándose el vestido manchado de barro con la otra, se perdió en la oscuridad de la noche ante la mirada atónita de los transeúntes. A través de viejos conocidos en común supe que, tras el escándalo en el hotel, Olivia no tuvo más opción que abandonar definitivamente la ciudad y regresar a vivir con su madre en un pueblo rural ubicado a 3 horas de distancia. Actualmente pasa sus tardes realizando transmisiones en vivo desde la cocina de su casa materna, intentando vender infusiones adelgazantes y fajas reductoras a un público de 3 espectadores que rara vez dejan un comentario. La imagen de la heredera cosmopolita se disolvió para siempre en ese pueblo lluvioso, reemplazada por la cruda realidad de tener que trabajar para costearse su propia comida. Mi vida, por el contrario, ha tomado un rumbo de absoluta estabilidad, paz y crecimiento constante. Mi consultoría logística opera con una cartera sólida de clientes corporativos que valoran la transparencia y la honestidad por encima de cualquier apariencia. Vivo en un departamento luminoso y propio, donde cada mueble fue comprado con dinero limpio y sin la sombra de ninguna deuda asfixiante. La mayor lección de todo este proceso fue comprender que la verdadera riqueza no reside en las marcas que usas para impresionar a desconocidos, sino en la tranquilidad innegociable de no deberle nada a nadie y no permitir que ningún parásito consuma tu paz mental.